Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y estamos con ustedes como todas las mañanas aquí con gran entusiasmo en esta emisión de Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y en este martes 21 de septiembre les saludo con mucho entusiasmo a nombre, orgullosamente, de todo mi equipo de trabajo que ya está desde muy temprano puesto, dispuesto y con ganas para llevarles por el mundo de la información. Hay mucho que decir y que compartir a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y también de nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Estamos listos y, si me lo permiten, empezamos. Tengo aquí un resumen de muchas cosas que están pasando en el mundo que hay que conocer. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Este tema de carácter migratorio está empezando a tomar un cariz de crisis humanitaria. Y Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, informó que van a hacer hasta 3 vuelos diarios a Haití para repatriar a muchos haitianos que han ido hasta la zona de la frontera, incluso se han asentado ahí en la zona de Del Valle, ahí por Del Río, en Texas, para tratar de entrar a fuerza a los Estados Unidos. Son miles de personas, hay un hacinamiento, es tremendo lo que se está viviendo, no solamente en esta forma de establecerse con asentamientos humanos irregulares, sino de esta persecución que se está dando en la zona fronteriza, es tremenda. No solamente la persecución es por autoridades, no, también en lo individual hay muchas personas que en la frontera, en los Estados Unidos, están tratando de pescar a los migrantes como si fueran ganado. Y perdónenme la comparación, pero es tremendamente grave. Y Alejandro Mayorkas habla del esfuerzo y dice esto. We are working to increase the capacity of return flights to Haiti and other destinations. We anticipate at least 1 to 3 flights per day. Border Patrol is coordinating with ICE and the U.S. Coast Guard to move individuals from Del Rio to other processing locations. Estamos trabajando para incrementar la capacidad de hacer vuelos para Haití y otros destinos, y anticipamos que por lo menos vamos a tener 3 vuelos al día. Y la Border Patrol está coordinada con ICE y con la Guardia Costera de los Estados Unidos para mover gente de los lugares en donde están asentados irregularmente a lugares de procesamiento. Mayorkas fue a la zona luego de que se desatara una crisis por los más de 12,000 migrantes, en su mayoría haitianos, quienes acamparon debajo del puente fronterizo en la zona de Del Valle, en Del Río. Ahí se reunió con funcionarios locales y advirtió que se va a incrementar el personal para tratar de controlar este fenómeno social. Los primeros vuelos de haitianos expulsados del campamento aterrizaron en Puerto Príncipe. Los primeros que empezaron a llegar fueron el domingo, y al menos 3 más lo van a hacer en las próximas horas, según el sitio de internet de seguimiento que se llama Flightware. Decenas de haitianos que llevaban mochilas y bolsas de plástico con lo poco que traían en su vida, abandonaron el campamento y regresaron a Ciudad Acuña y dicen: de aquí no nos movemos, no vamos a Haití, no vamos a regresar a Haití, y aquí nos vamos a quedar en lo que encontramos una forma para regresar a intentar entrar a los Estados Unidos. Antes, Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, adelantaba la reubicación de algunos migrantes. Over the last 2 days, we have moved approximately 3,300 individuals. We expect that number to increase in the days ahead. We are working with source and transit countries to accept migrants who previously resided in those countries. We're not going to do this alone. We're going to have to work cooperatively with our Mexican partners, and we are, coordinating and exchanging information with our ANAMI partners, the federal police, the state and local police.
En los últimos días hemos movido a 3,300 personas y esperamos que el número se incremente en los próximos días. Estamos trabajando con países de origen y de tránsito de migrantes y estamos para poder aceptar a migrantes que han tenido y han estado previamente en algunos de estos países de referencia. No podemos hacer esto solos, tenemos que hacer esto con las autoridades migratorias de México y estamos coordinándonos para intercambiar información con las policías federales y las policías locales, dice este hombre encargado de un problema enorme que se está presentando y que luego de la pandemia, miren, vino la tercera ola de la pandemia. Ahora lo que viene es una crisis migratoria tremenda, no solamente en América, Esto también se va a empezar a ver en otras partes, entre África, Europa, en algunos lugares en Oceanía. Esto va fuerte. Greg Abbott, el gobernador del estado de Texas, lo que está proponiendo a la federación es que se declaren algunos puntos en donde se está concentrando esta problemática migratoria en estado de emergencia. Fundamentalmente estamos hablando de la población de Del Río, allá en Del Val, en lugar en donde bajo el puente internacional se juntó, bajo esa sombra del puente, se juntaron miles de haitianos tratando de entrar a fuerza. Los demócratas no podrán incluir en su paquete de programas sociales los $3.5 billones, una opción para ofrecer a millones de migrantes indocumentados la oportunidad de convertirse en ciudadanos estadounidenses. La Guardia Nacional de México instaló un retén antes de llegar a Reynosa, en Tamaulipas, en el ejido de La Llorona. Todo esto para frenar el flujo migratorio que está llegando irremisiblemente hasta la frontera con los Estados Unidos. Están tratando de hacer ahí una especie como de muro de contención para de ahí regresar a los migrantes, pero a los choferes que están llevando a algunas de estas personas se les ha advertido que no pueden dar aventones a los migrantes, pues pueden ser procesados por tráfico ilegal de personas. O sea, por darles un aventón, puedes acabar como pollero. En medio de la llegada de miles de migrantes haitianos al cruce fronterizo entre Ciudad Acuña, esto en Coahuila, y Del Río, en Texas, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken sostuvo una llamada no programada con Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, y en un comunicado, el Departamento de Estado dijo que hablaron sobre la coordinación para frenar este flujo incontrolable de migrantes irregulares. Dijo que coincidieron en el esfuerzo de incluir a más países de la región en esta problemática que es regional. Como ya le informamos con oportunidad en una carta dirigida a Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador sigue pensando que con Sembrando Vida y algunos de sus programas que no han funcionado en México, podría contener a miles de migrantes centroamericanos en sus países de origen. En suma, con estos dos programas estaríamos atendiendo en menos de 6 meses, a 330,000 personas que verían como una esperanza esta acción conjunta de los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador. Si el gobierno de usted decidiera asumir esta decisión de manera ejecutiva, nosotros estaríamos plenamente dispuestos a colaborar con asesoría, experiencia y trabajo. El Ejecutivo Federal afirmó que además con el programa Jóvenes Aprendices se podría mantener a 90,000 personas en sus países de origen, y hablaba. Se podría mantener en sus países de origen a 90,000 personas de todas las que emigran por falta de trabajo. Luego que el presidente exigiera a Washington levantar el bloqueo económico a Cuba, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, coordinador de Morena ahí en esa Cámara, consideró que a México no le conviene alejarse de los Estados Unidos, y menos en momentos en que la pandemia inédita por el COVID y la dificultad económica necesita que haya esta alianza entre los dos pueblos. La solicitud formal de China para ser parte del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, lo que se llama el TPAT, de la que México y Canadá son miembros, traería complicaciones entre los socios del TEMEC
hasta el punto, fíjense, para que vean hasta dónde van las repercusiones, hasta el punto en que Estados Unidos pudiera buscar salirse del tratado comercial con Canadá y con México, así nada más. Y esto es serio, porque tiene todo un viso de realidad, aunque no se menciona explícitamente a China en el TMEC, en el artículo 32.10, se pide que si alguno de los miembros del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá hace negociaciones sobre otro pacto de libre comercio con una economía de no mercado, debe de dar aviso e incluso, si se le solicita, tendrá que proporcionar más información sobre los objetivos específicos de esa incorporación. En este caso, ahí se generaría una confrontación entre China y los Estados Unidos. Las acciones de Wall Street en esta inestabilidad que se está viviendo cerraron con fuertes pérdidas debido a la angustia de inversores por el agente inmobiliario chino Evergrande y la reducción de estímulos de la Reserva Federal. Estos fueron los dos factores. El Dow Jones perdió 1.78%, el Standard & Poor's 1.7%, el Nasdaq 2.19%. La agitación generalizada de los mercados accionarios mundiales por temores de esta inmobiliaria china Evergrande cayera en impago esta semana provocó que la Bolsa Mexicana de Valores ayer cerrara 1.46% abajo. El dólar finalizó el día de ayer lunes en 20 pesos con 65 centavos a la venta, 19.49 a la compra en Citibanamex, 18 centavos más que el viernes pasado. Los mercados europeos están en verde después de la caída de ayer. Hoy el FTSE inglés está registrando 1.12% arriba, el DAX alemán 1.48% arriba, el CAC 40 francés 1.43% arriba y el Stoxx europeo, o sea, una conjunción de bolsas europeas, está subiendo 1.32%. Esperamos que esta recuperación se fija firme y sobre todo que ya no entre en tanta debilidad con este proceso pandémico que está haciendo que las economías del mundo salgan de manera más lenta de su letargo después de más de año y medio de haber estado prácticamente paralizada. El gobierno federal colocó 12.500 millones de pesos en un nuevo bono de tasa fija 5 años para incrementar la participación de inversionistas y mejorar las condiciones de liquidez en el mercado secundario, según informa la Secretaría de Hacienda. En los componentes de la demanda global en México, durante el segundo trimestre del año, la exportación de bienes y servicios aumentó 2.95%, mientras que el consumo del gobierno subió 2.56%, de acuerdo con cifras ajustadas por el INEGI. El gobierno federal golpeó la actividad de empresas privadas en hidrocarburos. Se trata de los propietarios de terminales de almacenamiento por las que últimamente se han importado ahí combustibles, principalmente gasolinas y diésel. En el último mes y medio, la Comisión Reguladora de Energía clausuró 3 terminales, una en Tuxpan, otra en Puebla, otra más en Hermosillo. Las inversiones en terminales de almacenamiento en operación suman $1.500 millones. Y ahora hay que decir que Tuxpan es el punto de entrada del 80% de las gasolinas que se consumen en México, y fuentes del sector energético afirman que sin pruebas de por medio se está buscando vincular a las empresas con combustible ilícito, y entonces de ahí viene la argumentación para cerrarlas. Esto puede causarnos en el futuro próximo una crisis de suministro de combustibles en el país. El Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana emplaza a huelga a Pemex ante la negativa de la empresa de negociar con los trabajadores un aumento a los salarios. La empresa no tiene un centavo y ahora los trabajadores quieren un aumento al salario. Y recuerdan que el 30 de julio venció el plazo para celebrar la firma de un contrato colectivo de trabajo que van retrasados y que por lo mismo emplazan a la compañía a que vaya a la huelga si es que no hay un arreglo pronto, expedito. Voceros de escuelas particulares alzan la voz en contra de la norma para que sean reguladas a través de la Secretaría de Economía. Dicen los dueños de algunas escuelas, esto podría ser la puntilla para muchas organizaciones de educación que están pasando por un pésimo momento a nivel económico. Muchas colegiaturas no se han pagado. Más de 1 millón de mujeres perdió su empleo en México a raíz del COVID, y muchas de ellas, sobre todo entre los 25 y los 44 años de edad, operan
en la informalidad. Este tipo de fenómenos como el que aquí les estoy consignando son los que después provocan el fenómeno migratorio. Porque esas personas que, fíjense aquí, 1 millón de mujeres. 1 millón de mujeres podría representar que por lo menos la mitad de ellas son jefas de familia. Imaginen ustedes lo que esto trae por consecuencia en función de una economía que ha reducido su ingreso o finalmente lo ha visto nulificado. Esto trae, por supuesto, consecuencias. Una nueva convocatoria para seleccionar aspirantes que ocupen un puesto en los plenos de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones será abierta, según informa el Comité de Evaluación. El 23 de septiembre se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación las convocatorias públicas para participar en la selección de aspirantes a cargos de comisionados de estos órganos autónomos, cuyos periodos concluyen el último día del 2031. Más para que nos demos una idea, 10 años. Andrés Manuel López Obrador defendió la compra de medicamentos en el extranjero y acusa que las empresas que fueron vetadas por su gobierno son las que están detrás de quienes se manifiestan porque no hay medicinas. Fíjense nada más. Fueron capaces hasta de movilizar a padres, a niños, para ver si cedíamos y dábamos marcha atrás a nuestro plan de comprar los medicamentos en el extranjero, porque estaba prohibido, porque era controlar todo el mercado, apoyar a estas 10 grandes corporaciones para que se tuviesen que comprar los medicamentos en México, para mantener esta corrupción en el país. Entonces ya estamos rompiendo ese monopolio. Bueno, el hecho es que no hay medicinas, ¿verdad, presidente? Digo, haya sido como haya sido, como decía Calderón, no hay medicinas. Y entonces, pues pretextos puede haber un montón. Nada más que ha habido niños que han muerto porque tuvieron leucemia y no se les atendió. Y esto no sé cómo explicarlo en español. Tal vez en su idioma sí pueda ser posible. Alrededor de 1 millón de adultos mayores en México tiene Alzheimer y su cuidado recae en la familia, pues solamente el 1% es atendido por el Estado mexicano. Fíjense nada más, 1 millón de adultos mayores con un proceso de Alzheimer. Regreso después de estos mensajes. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este martes 21 de septiembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 13, con una probabilidad de lluvia del 25%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Al superar el último escollo legislativo, los ayuntamientos de Tamaulipas aprueban por mayoría otorgar seguridad de por vida, con cargo al erario al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entre estos escoltas y camionetas blindadas. La protección, fíjense lo que es vivir así, ¿no? La protección queda garantizada al menos por un periodo similar al que ejerció como cargo de gobernador, luego de concluir el sexenio, es decir, a partir del 30 de septiembre del 2022, y será prorrogable en caso de que esto sea requerido. Esta es parte de una conclusión a la que se llega en el periodo legislativo en el propio Congreso local tamaulipeco. A 10 días de que el PAN pierda el control del Congreso del Estado y lo asuma Morena, sus diputados presentaron una iniciativa de decreto para reformar la Constitución local y evitar que la legislatura entrante pueda remover al fiscal general de justicia del Estado hasta cumplir un periodo de 7 años para el que fue electo, que vence en diciembre del 2027, y además pueda reelegirse. En sesión extraordinaria y con 23 votos a favor, 4 en contra, 0 abstenciones, fue admitido el documento a trámite legislativo y turnado a la Comisión Permanente para su análisis y posterior discusión. A unos meses de la renovación política del Estado de México, que permitió el PRI junto con el PAN y el PRD recuperar posiciones clave, el gobernador Alfredo del Mazo convocó a los mexiquenses
a construir un proyecto común sin ideologías cuando rinde su cuarto informe de gobierno. La sociedad mexiquense es vibrante, emprendedora y generosa, orgullosa de sus valores y de sus tradiciones. Su liderazgo descansa en la tolerancia y el diálogo, en la construcción de acuerdos donde todas las voces son incluidas. Hay que decir que en la primera fila del informe estuvo Claudia Sheinbaum, que se está empezando a placear como jefa de gobierno de la Ciudad de México, señalada por Andrés Manuel López Obrador como la corcholata para el siguiente proceso electoral. Estuvo el secretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Estuvo, fíjense, de estas cosas que uno no puede entender. Entre los invitados especiales se vio Arturo Montiel, que llegó sin cubrebocas para que todo el mundo lo viera, y ya que todo el mundo lo identificó y vio en dónde se iba a sentar, entonces se lo puso. Pero primero se esmeró en que se le viera. ¿Quién lo viera y quién lo vio? Bueno, también acudió Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, de Morena, entre otros Olga Sánchez Cordero, senadora y exsecretaria de Gobernación. Estuvieron allí en este evento, una especie como de aquelarre política, ¿no? Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en casos de feminicidios tienen graves deficiencias por inacción y negligencia que han derivado en la pérdida de evidencia, según denuncia Amnistía Internacional. En un informe presentado el día de ayer, la organización compara lo ocurrido en el estado que gobierna Alfredo del Mazo con lo que ocurría en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace más de 20 años. Y este proceso de feminicidios inatendidos es una especie de cáncer que está corroyendo a parte importante de la sociedad mexicana. El hecho de ser mujer implica riesgos particulares en muchos lugares muy señalados en México. A una semana de que se concrete el relevo del gobierno de San Luis Potosí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propuso validar el triunfo de Ricardo Gallardo y desechar impugnaciones presentadas por la coalición entre el PAN, esta de Va por México, ¿no? Entre el PAN, el PRI y el PRD, y plantea modificar una resolución al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí y confirmar la validez de las elecciones. Y con ello, pues este hombre Gallardo, tan cuestionado, ahora se presenta como el que será el próximo gobernador. Qué bárbaro, pobre México. A 2 semanas de concluir su gestión, el gobierno de Nuevo León inauguró la primera etapa de un parque. Esos son los logros del Bronco, ¿no? Que fue un desencanto este hombre. Un parque entre sus grandes logros. La coalición PAN-PRI-PRD en Michoacán exigió al Tribunal Electoral que anule los comicios para el gobierno en el estado de Michoacán porque quien llega al poder, Alfredo Ramírez Bedoya, no es otra cosa más que un candidato de Morena que fue apoyado por el narcotráfico. Y sigue la mata dando. El tema michoacano, se ve que hay una intencionalidad de la oposición de señalar al narcotráfico como el primer actor de esta novela que empezó el 6 de junio, bueno, empezó antes, ¿no? Pero se escenificó el 6 de junio en las elecciones intermedias. La muerte de 2 personas tras recibir un paquete que explotó en la zona de Bares de Salamanca fue catalogada por Diego Sinué Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, como un acto de terrorismo. ¡Ojo! Darles el más sentido pésame a los familiares de las víctimas, de las 2 personas que lamentablemente pierden la vida en este ataque terrorista, como bien lo mencionas, un ataque terrorista sin precedentes en el Estado, el cual eleva, sin lugar a dudas, el nivel de violencia a lo que hemos vivido. Ya están hablando de terrorismo, ¿eh? Esto es muy importante. El gobernador detalló que hasta el momento la Fiscalía General del Estado mantiene como líneas de investigación una pugna del crimen organizado o bien un proceso de extorsión y que además pones un negocio y luego llegan y te cobran piso, ¿no? Y decía: no descartamos ninguna línea de investigación. Evidentemente el crimen organizado es una de ellas.
Y fíjense, para reforzar este tema del terrorismo, Andrés Manuel López Obrador aceptó que el uso de explosivos por parte de organizaciones criminales que operan en Guanajuato es cada vez más común y tiene como finalidad sembrar el terror, o sea, el terror entre la población. Ojo con esto. Eso lo ha identificado la Secretaría de la Defensa, se ha informado de que en el estado de Guanajuato, más que en otras partes, de un tiempo a la fecha, han empezado a utilizar explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror, miedo. Se está ya haciendo la investigación. Es probable que la Fiscalía General de la República atraiga el caso por tratarse de el uso de explosivos. Uso de explosivos, terror entre la población. Eso es terrorismo. Pese a la captura del marro en Guanajuato, las extorsiones en Salamanca, en Celaya, en Irapuato, en Apaseo, en los dos Apaseos, el Alto y el Grande, no disminuyeron. Empresarios y comerciantes coinciden en que el dueño y gerente del restaurante Barra, 16.04, fue blanco de extorsión. Ante la inacción del gobierno central, la tensión entre empresarios se incrementó en el corredor sur de todo lo que es este filón que pega desde los lugares que les cito. Celaya se ha convertido en un polvorín. El presidente reconoció que le desespera el burocratismo de los poderes, en particular el judicial, por su actitud que dice es demasiado rígida, y se mete a criticar al poder judicial del que dice. Me desespera el burocratismo que desgraciadamente existe en los tres poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Y muy lamentablemente en el Poder Judicial. Y hay una actitud demasiado rígida, no predomina la idea, el sentimiento, la voluntad de hacer justicia. Les falta mística a los jueces para hacer justicia. Les falta mística. Después de que no le salió la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente sistemáticamente viene atacando al Poder Judicial. Cada vez se mete más. La intervención del presidente fue solicitada por un caso, que es el de Mónica Dolores Cuevas Monzón, quien está presa en el reclusorio femenil de Tanibet, en Oaxaca, desde hace 10 años y que sigue sin recibir una sentencia, pese a que solicitó el apoyo de la Secretaría de Gobernación. Rosario Robles no va a salir libre. Un juez federal sentenció que debe de seguir presa mientras es procesada por la estafa maestra. Aclara que el asunto no puede ser desechado con el argumento que el delito que le imputan está derogado. Y con ello me pregunto, ¿y Luis Videgaray dónde está? ¿Y dónde está el propio presidente Enrique Peña Nieto? Ese es para mí un cobro de cuentas que el presidente le tiene a Rosario Robles ya de tiempo atrás. Fidel Curi, político priista y ex dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación Capitalina por su probable participación en el delito de fraude. Más adelante, Alex Reyes y un servidor vamos a platicar de este tema. La Unidad de Inteligencia Financiera denuncia ante la Fiscalía General de la República a la cantante Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez Martínez
por un supuesto delito de lavado de dinero. Autoridades hacendarias confirmaron que la querella fue presentada en contra de un total de 6 personas físicas y 8 morales por operaciones bancarias presuntamente ilegales por una suma de alrededor de 400 millones de pesos. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de 186 presuntos miembros de organizaciones criminales que son generadoras de violencia en el Estado de México y Jalisco, entre ellos integrantes del clan de los Queenies y de los cárteles de Juárez y del Pacífico. El acuerdo fue emitido por parte de un trabajo coordinado entre las diferentes instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, con las Fiscalías Generales y las Secretarías de Seguridad Pública estatales para el intercambio de información. El INAI acusó que la Plataforma Nacional de Transparencia sufrió un ataque informático, lo que provoca que ahora esté operando de manera intermitente. Debido al aumento del nivel de la presa Zimapán por arriba del límite, la Comisión Federal de Electricidad ampliará los volúmenes de desfogue, por lo que el gobierno federal alertó a los estados de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y el estado de Veracruz de posibles anegaciones. Las lluvias y el desborde de presas le pegaron a Querétaro. Además de las inundaciones en San Juan del Río, el municipio de Tequisquiapan se encuentra bajo el agua y el semáforo rojo de alerta. Habitantes y turistas fueron desalojados. Estados Unidos enviará hoy a México un nuevo lote de 1.75 millones de vacunas, o sea, 1.750.000 vacunas en contra del COVID de Moderna, con lo que México se convertirá en el principal receptor de América Latina de donaciones norteamericanas, con casi 7.600.000 dosis que han sido regaladas, donadas del gobierno de los Estados Unidos a los mexicanos. La Unión Americana extendió el cierre parcial de sus fronteras terrestres con México y Canadá. Por lo menos, fíjense, acaba de ser hace semana y media la reunión del DEAN, este diálogo entre Estados Unidos y México de alto nivel. Y ahí lo primero que pedía México es: abramos ya las fronteras. Estados Unidos se quedó callado. Y semana y media después dice: vamos a, por lo menos hasta el 21 de octubre, a mantenerlas cerradas. Estados Unidos aligerará algunas restricciones de viaje a partir de noviembre, cuando solicite a todos los extranjeros que visiten el país que estén completamente vacunados contra el COVID, según anuncia Jeff Zients, que es el coordinador del COVID de la Casa Blanca. Anthony Fauci, por su parte, este médico en jefe del gobierno de los Estados Unidos, instó a las personas vacunadas contra el COVID a esperar hasta que sean elegibles para una dosis de refuerzo, en medio de reportes de que decenas de individuos buscan inmunizaciones extra. La vacuna Pfizer contra el COVID funciona y es segura entre niños de 5 hasta los 11 años de edad, según anuncia la compañía luego de un estudio. Estados Unidos restringió la venta de ivermectina, un antiparasitario para caballos que supuestamente cura el COVID en personas. Con más de 675,000 muertes, el COVID cobró ya más vidas en Estados Unidos que la pandemia de la gripe española de entre 1918 y 19. Al igual que la emergencia que azotó al mundo hace un siglo, es posible que el COVID jamás desaparezca por completo de nuestras vidas. Al menos 2 personas resultan heridas en un tiroteo en un colegio, el Heritage High School de Newport News, allá en Virginia. Según informan autoridades, se desconoce el móvil y el sospechoso desafortunadamente no fue detenido. El presidente Nayib Bukele cambió su perfil de Twitter y se autodenominó dictador de El Salvador, en lo que algunos ven como un juego para ridiculizar a quienes lo señalan de autoritario y que sus opositores consideraron como una actitud infantil. Esto, imagínate llamarte dictador de El Salvador y autoponerte así en tu Twitter, es o mucho humor o mucha cara dura. Por otra parte, también decir que en algunas zonas de la región etíope de Tigray hay gente que solamente come hojas verdes durante el día. La semana pasada, un centro de salud, una madre y un recién nacido que pesaba 770 gramos, murieron de hambre. Este tipo de escenas se están dando ahí en África, en diferentes zonas etíopes, tremendo. Y se está convirtiendo esto en parte de esto que le decía yo al principio del programa. Estamos empezando a vivir una crisis humanitaria de graves consecuencias
en donde el hambre está empujando a las personas a dos cosas: a migrar o a morir. Así está el mundo. Hacemos un corte, regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este martes 21 de septiembre se espera una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 20, con una probabilidad de lluvia del 39%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero decirles que después de la pandemia, una vez que esta termine, empezará de manera muy silenciosa a generarse un problema a nivel mundial que obligará a millones de personas a buscar un horizonte diferente. Orilladas por el hambre, obviamente la pobreza trae hambre, el hambre trae desesperación, y la desesperación te obliga a hacer dos cosas. Una es buscar un mejor horizonte y otra es balcanizar una situación local en medio de la misma pobreza revuelta, ¿no?, entre todos. Y esto que le estoy diciendo se está empezando a cocinar en diferentes países de América, fundamentalmente en una de las áreas más restringidas económicamente hablando, que es América Central, parte del Caribe, Haití, que es el país más pobre de América Latina, de América. Y todo esto está generando una crisis migratoria. Por ejemplo, durante la pandemia, hace año y medio, se está empezando a ver que los flujos migratorios de África hacia Europa empezaron a verse disminuidos. Pero no porque hubiera una falta de necesidad de muchas personas de migrar, sino porque la pandemia misma paralizó este flujo migratorio, porque se convirtió esto en un fenómeno que tenía varios riesgos. Entre ellos era pues el de migrar y morir. Pero conforme empiece a terminar esta ola pandémica en el mundo, empezará a generarse otra ola. De hecho, ya lo estamos empezando a ver, y pienso que México es uno de los nudos gordianos de toda esta situación, cuando se nos acumula gente que nos llega presionando del Triángulo Norte de América Central, El Salvador, Guatemala, Honduras. Nos llega también gente de Haití y entra por la frontera sur de una manera descontrolada, en avalancha, en hordas de personas que llegan desesperadas con unas cuantas pertenencias, a veces con nada, y que lo único que traen consigo son necesidades básicas que deben de alguna suerte de ser atendidas, y que llegan a México, se les pide un grado de legalidad, y la respuesta es que no puede haber legalidad porque no hay cómo avalar esto desde el punto de vista legal migratorio, no es posible. Y se genera poco a poco una olla de presión que cada vez está más conforme se consolida el problema económico agudo en estos países, y empieza a ver gente forzada a tomar decisiones, y la decisión, digamos, más sensata es decir, vámonos. Que después de todo, este vámonos ha sido un fenómeno que se ha dado en el mundo desde que somos seres humanos, desde que somos, digamos, animales que estamos buscando, racionales, que estamos buscando qué hay detrás de la montaña, qué hay detrás del horizonte, qué es lo que podemos nosotros como seres humanos ver con la imaginación por arriba de nuestra mirada. Y esto nos fuerza a migrar. Y vernos forzados a ello está cada vez siendo un problema mayor, al punto en que ya ha puesto en jaque al gobierno de los Estados Unidos. El día de ayer, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, tuvo que desplazarse a una zona de Del Valle, ahí en Del Río, para ver con sus mismísimos ojos qué es lo que estaba pasando en esta zona de la frontera.
acudiendo ahí el ICE, el Border Patrol, la Guardia Costera, todo tipo de autoridades del Departamento de Estado norteamericano, diferentes agencias, están tratando de diluir un conflicto que se concentra como si fuera un moretón y que está haciendo evidente un problema que lo que preocupa no es tanto cómo esté en el presente, sino cómo se vaya a poner en el futuro. Conforme la pandemia empiece a tener una forma de ceder y entonces solamente surja como problema la falta de recuperación pronta a una economía en la que se han roto todas las cadenas productivas, las cadenas de pagos, las cadenas de ahorro, las cadenas de suministro, todo se ha venido a trastocar. Y este trastocamiento ha dado como resultado el que se haya alterado el orden económico internacional. Pienso, y este es un asunto que no sale nada más de mi cabeza, sino que sale de una serie de análisis que hemos visto con especialistas para poder comentar esto con ustedes, que viene para el mundo un nuevo fenómeno humano, que no es nuevo en el sentido de que no haya sucedido en el pasado, es nuevo en el sentido de que sucederá en el presente y para el futuro en número de una manera alarmante y que va a propiciar un reacomodo que de alguna manera tendrá que ser canalizado y resuelto por la vía de la inversión, de la visión, de la proporción social de lo que hoy está abatiendo a grupos humanos y derrotándolos ante el hambre y la pobreza y la desesperación. Y miren, por ejemplo, grupos haitianos o beliceños o guatemaltecos o hondureños que dicen, yo de aquí no me muevo, en algún lugar como Ciudad Acuña, por ejemplo, se ven forzados a dos cosas: a buscar otra vez el camino para llegar a los Estados Unidos o a incorporarse a la delincuencia en México, ser reclutados por la delincuencia para que estos entonces sean la carne de cañón y el suministro que en la delincuencia deba haber de gente que opere para ellos bajo la premisa de paliar su hambre. El problema se puede hacer muy grave y muy grande y tiene que ser atendido de frente. El mundo está por vivir una ola de incertidumbre en donde el hombre mismo está en entredicho. Vamos a hacer una breve pausa. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que tiene que ver no solamente con lo que estamos viendo de centroamericanos, sino de lo que estamos viendo con mexicanos. El fenómeno migratorio hacia Estados Unidos se está convirtiendo en una tragedia humanitaria. ¿Piensa usted que el hambre orille a miles de mexicanos, ya no Haití, no, de mexicanos a migrar ilegalmente? Hasta el momento, casi una aplastante mayoría, más del 93%, me dice que sí, que muchos mexicanos habrán de pasar por este proceso. Regreso con más noticias. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero hablar con ustedes algo acerca del estado del país, que es lo que estamos viendo como temas fundamentales. Uno, lo que sucede en Guanajuato. Miren, ahí se dio un acto de terrorismo, porque es terrorismo, en donde hubo una explosión. Ya hay para esta explosión diversas líneas de investigación después del ataque, registrado ahí en Salamanca, dejando 2 muertos, según dan a conocer fuentes policiales hasta este momento. El gobernador, que es Diego Sinue Rodríguez, expresó que este es un ataque terrorista sin precedentes en el estado, que eleva la violencia, el nivel de la violencia, como se ha venido viviendo en ese estado. Ahora, ojo lo que se dice y cómo se dice, porque tanto el presidente López Obrador como el propio gobernador de Guanajuato han señalado a este hecho como terrorista. Y eso mientras que el Congreso de los Estados Unidos
sigue pendiente de señalar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que abriría una nueva etapa en la lucha en contra de estos grupos de narcotraficantes, porque de ser narcotraficante se pasaría a terrorista. Ya hay una enmienda de ley en los Estados Unidos que dice: todo acto terrorista debe de ser susceptible de ser perseguido por nuestro gobierno, por el gobierno de los Estados Unidos, donde quiera que se encuentre en el mundo. Y esto pudiera poner en el mero ojo del huracán a México. También decir que dentro del estado del país, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recortó en un 30% el presupuesto al Sistema Nacional de Protección Civil, encargado de coordinar a las autoridades y a la sociedad civil en caso de desastres. Primero desaparece el Fonden. Y una vez que este desaparece, se le recorta el presupuesto de, digamos, una partida que había para atender este tipo de desastres. En los primeros 3 años de esta administración se han destinado 624 millones de pesos para la operación de este organismo, que, entre otros, agrupa al Centro Nacional de Prevención de Desastres, lo conocido como el CENAPRED, que depende de la Secretaría de Gobernación. Mientras a sus obras faraónicas el presidente ha llegado a aumentarlas hasta en un 68% el presupuesto para el año que viene, al esquema para atender a la población en caso de desastres se le ha venido reduciendo a una tercera parte de lo que era originalmente, por lo que esta vez se muestra que López Obrador está gobernando para sí mismo, no para los mexicanos, porque lo que quiere demostrar es que sus tesis de obra, lo de siempre, ya saben, son obras que van a hacer dar un brinco cuántico a nuestro país y a nuestra economía. Asunto que está pues muy lejos de la realidad. Y como si el Poder Judicial estuviera sujeto a su evaluación, el presidente López Obrador expresó que le desespera el burocratismo de este, pues según él, parece que no predomina entre jueces el sentido de hacer justicia. Dice que intervendrá de forma directa para que las personas que estén encarceladas injustamente puedan recuperar su libertad. Y aquí el presidente, en algunas cosas, él no es juez, y en algunas otras dice: me voy a meter con la justicia, porque esto lo quiero hacer a mi manera, diría Frank Sinatra. Y por último, una vez más, el presidente de México está tratándole a Biden de convencer que su programa de jóvenes aprendices, de jóvenes construyendo el futuro, y su programa de Sembrando Vida serán fundamentales para contener a un flujo de más de 300,000 migrantes de América Central. Pero el problema del presidente de México es que él piensa que todos tienen el nivel de información que tiene él. Quiero decirles que el presidente Biden sabe perfectamente bien lo que es el programa Sembrando Vidas. Y sabe perfectamente bien lo que es este programa de jóvenes construyendo el futuro, que le está constantemente vendiendo al presidente mexicano. Pero que el presidente de los Estados Unidos sabe que esto es asistencialismo puro y que no sirve para otra cosa más que desperdigar dinero a lo menso, sin ningún tipo de métrica que pudiera marcar una mejora en aquello en donde se invierte. No, aquí se despilfarra. Y todos sabemos, por ejemplo, que en el Sembrando Vida lo que hace la gente es deforestar una cierta zona para tener ahí supuestamente un área susceptible de ser explotada para la agricultura, que es abandonada. Entonces se desforesta, supuestamente se planta, se abandona, pero se recibe el dinero, que es una manera simétrica de desperdiciar dinero a mansalva. ¿Ustedes piensan que eso no lo sabe el presidente Biden? Bueno, tal vez el que no lo sepa sea el presidente López Obrador, pero esas dos proyecciones, jóvenes construyendo el futuro y Sembrando Vida, son una falacia del tamaño de las mentiras del presidente mexicano. Ese es el estado del país hoy. Y después de esta pausa tendré más noticias. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y vamos directo a Miami, en los Estados Unidos. Hay algunos temas interesantes que en este momento se están dirimiendo en el mundo. Y Adriana Braniff siempre nos tiene el detalle. Adriana, querida, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Sí,
Dos temas interesantes desde el punto de vista internacional hoy. Uno, pues tiene que ver con Estados Unidos y es el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y el otro, pues tiene que ver con Canadá, porque ayer hubo votaciones. Para empezar con el primero, el de Naciones Unidas, Pedro, pues hoy arranca, hoy se inaugura, lo va a inaugurar Joe Biden con un discurso. Va a ser su oportunidad para hablar sobre la dirección que va a tomar Estados Unidos en política exterior. Vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que dice. Todo esto, pues, después de las críticas que tuvo por este retiro caótico de las tropas en Afganistán, que seguramente va a ser tema en Naciones Unidas el día de hoy. Ayer, pues, ya viajó a Nueva York. Joe Biden también se va a reunir con el primer ministro de Australia, con quien ya firmó un acuerdo la semana pasada, el de Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña, para dotar a Australia de submarinos. Y todo esto para controlar el Indo-Pacífico ante la amenaza china, como lo platicamos la semana pasada. Pero esto pues enfureció muchísimo a Macron, de Francia, el primer ministro de Francia, porque Australia pues le canceló ya una compra de submarinos que iba a hacer a Francia. Y como se le hizo esta compra a Estados Unidos en este nuevo acuerdo, pues está muy enojado Emmanuel Macron. Y justamente una de las cosas que va a hacer hoy Joe Biden, parte de su agenda, además de esta inauguración, pues va a ser hablarle por teléfono a Macron para limar asperezas. Y después, acabando, se va a Washington. ¿Por qué? Porque tiene mañana una reunión con Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña. Así es que, pues hoy Joe Biden va a estar ocupadísimo. Su agenda está totalmente llena. Ahora, el tema de las elecciones en Canadá ayer fueron elecciones anticipadas. Esto quiere decir que fueron 2 años antes de lo que tocaba. Tocaba en el 2023, pero las convoca Justin Trudeau justamente el día en que colapsó Afganistán por la retirada de las tropas. Ese día sale a hablar Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y dice: voy a convocar a elecciones anticipadas. Vamos a explicar por qué lo hizo y qué fue lo que se ganó con esto, Pedro. Todos están hablando, las notas que veo hoy en la mañana, los encabezados, hablan de que Justin Trudeau volvió a ganar las elecciones generales, así como histórico triunfo, tercer triunfo de Justin Trudeau en las elecciones generales, pero aún no se hace el recuento total, pero ya todo se perfila que sí va a ser. Ya lo anunció la CBC, que es la mayor empresa de comunicación de Canadá, pero aquí quisiera darle yo otro enfoque, Pedro, porque sí es verdad que Justin Trudeau, y todo apunta a que así será, va a seguir siendo el primer ministro de Canadá. Pero, aquí el pero. Y ahora sí te voy a sacar esta palabrita que escuchamos la semana pasada de Andrés Manuel López Obrador, porque podemos decir que el triunfo de Justin Trudeau fue pírrico. Aquí se aplica. ¿Te acuerdas del terminito de pírrico, no, Pedro? Claro que sí. O sea, ganar perdiendo. Claro, ganar perdiendo. Lo explicabas muy bien, y es ajá. ¿Por qué digo esto, Pedro? ¿Por qué digo ganar perdiendo ahora con el tema de Justin Trudeau? Porque, primero hay que aclarar que en Canadá no se vota por el primer ministro directamente. O sea, tú no vas y votas por Justin Trudeau o votas el conservador, sino que se vota por los miembros del Parlamento, específicamente los miembros de la Cámara de los Comunes. Porque pues el Parlamento está formado por 3 ramas. Está el monarca de Canadá, sí, Canadá es una monarquía parlamentaria, la reina Isabel II es la mera jefa de Canadá. La otra rama pues es el Senado, que son 150 senadores, pero que son elegidos, puestos por el primer ministro. Y luego viene la Cámara de los Comunes, que esta sí es la rama dominante. Y el líder del partido que obtenga la mayoría en esa Cámara es el que se convierte en primer ministro, y es Justin Trudeau. Así es que él ganó en el 2015 la mayoría de la Cámara, por eso fue primer ministro. Luego hubo una elección en el 2019, vuelve a ganar con mayoría, pero ahí sí no con mayoría absoluta en la Cámara. Entonces, teníamos antes de las elecciones un gobierno liberal con minoría absoluta. Y esta fue la razón por la que Justin Trudeau llamó a elecciones anticipadas, porque quería obtener la mayoría absoluta en esta Cámara, porque dice que la única manera de combatir la pandemia es con mayoría en la Cámara, lo cual tiene sus asegúnes, Pedro, porque no ha tenido oposición fuerte en las medidas en contra de la pandemia. Ahora, ¿por qué digo que va a ganar perdiendo pírricamente? Pues porque esta elección no tuvo en sí una razón de ser. La Cámara va a tener, el Canadá va a tener otro gobierno liberal, Justin Trudeau va a seguir siendo el primer ministro, pues sí, todo queda igual.
Va a ser también un gobierno con minoría en la Cámara, igual que como estaba. O sea, va a seguir siendo un gobierno minoritario porque no obtuvo la mayoría absoluta y el país sigue dividido. O sea, no hubo ningún cambio en cuanto a esta división, sobre todo por las medidas restrictivas de la pandemia. Y esta elección, Pedro, pues va a dejar una deuda federal por $600 millones, que es lo que costó la elección. ¿Cómo ves? Qué bárbaro. Bueno, pues sí, estamos empezando. Yo pienso, no sé, Justin Trudeau puede ser que tenga algunos conflictos de intereses mezclados. Tú sabes que Canadá es un lugar que está dividido en dos culturas, ¿no? Pero yo creo que lo que prevalece siempre en Canadá al final del tiempo es la cordura, porque es un pueblo muy maduro. Tú has vivido ahí y sabes perfectamente bien que los conflictos políticos no derivan en una crisis, sino más bien en un proceso de entendimiento que trae siempre, bueno, casi siempre, un muy buen resultado. Pero digamos, en términos sociales, yo creo que Canadá es una de las poblaciones más maduras que hay en el mundo. No sé si coincidas conmigo. Sí, coincido igual. Se dice que es muy canadiense el hecho de que, y es como decirlo satíricamente, ¿no? Se manifiesta con un letrero diciendo, por favor, sí, pero sí se ha visto, Pedro, y tú pasabas unas imágenes hace unas semanas, lo recuerdo muy bien, sobre estas manifestaciones que se agredían un poco a Justin Trudeau. Lo que se está empezando a ver es una especie de más oposición social que antes no se veía en Canadá. Y bueno, esto es consecuencia mundial de la pandemia. Estamos viendo cómo la sociedad se ha dividido completamente por este tema. Y bueno, surge esta elección de Justin Trudeau, que no es un triunfo histórico, simplemente es una elección llamada anticipadamente, que no tuvo ningún cambio en la realidad que se tenía antes de esto, más que pues una deuda, como te digo, de $600 millones. Y esa pues es el resultado de esa elección, que sería el punto crítico a esta elección canadiense ayer, Pedro. Claro, pues sí. Bueno, todo derivará, estoy seguro, en algo. Como dices tú, este hombre seguirá siendo primer ministro, es la impresión que da, ¿no? Y como siempre, gracias, querida Adriana. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro, que estés muy bien. También tú, que estés muy bien. Y vamos a hacer una breve pausa. Aquí regreso con más noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Un resumen de lo más importante que le estamos informando. Falta minuto y medio para que sea la hora, y decirles que Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, confirma que harán hasta 3 vuelos diarios a Haití y a otros países para expulsar a migrantes que se han acampado en la zona de Del Valle, ahí en Del Río, en Texas. Antes, Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza norteamericana, adelantó la remoción de 3,300 haitianos y dice: no podemos solos, necesitamos de la cooperación de las autoridades migratorias mexicanas. Greg Abbott, el gobernador de Texas, le está pidiendo al presidente Biden que declare algunas zonas de Texas como estado de emergencia ante la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera. Los demócratas no podrán incluir en su paquete de programas sociales $3.5 billones la opción de convertirse en ciudadanos estadounidenses a indocumentados, según determina Elizabeth McDonough, que es intérprete de las reglas de procedimiento en el Senado. La Guardia Nacional de México instaló un retén antes de llegar a Reynosa, en Tamaulipas, en el ejido de La Llorona, esto con el fin de contener a las hordas migratorias que están tratando de llegar hasta el lugar de la frontera. Anthony Blinken y Marcelo Ebrard sostuvieron una llamada no programada sobre el control de flujos migratorios irregulares y coincidieron en que el esfuerzo debe de ser regional. Andrés Manuel López Obrador dijo a Joe Biden que debe de implementarse el programa de jóvenes aprendices, jóvenes construyendo el futuro, y el programa de Sembrando Vida para contener a 330,000 migrantes centroamericanos con estos dos programas que sabemos que en México no han funcionado, pero se los insiste en vender al presidente de los Estados Unidos. A México no le conviene alejarse de Estados Unidos, y menos en momentos del COVID y de una dificultad crónica económica, opina Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, líder de la bancada de Morena ahí en la Cámara Alta, luego de que López Obrador pidiera a Washington el fin de las sanciones a Cuba. La solicitud formal de China de ser parte del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, de la que México y Canadá son miembros, pudiera orillar
a que Estados Unidos se saliera del TEMEC. Hay que tener mucha cautela porque la sola presencia de China en algunos asuntos, como fue, por ejemplo, la reunión de la CELAC en este pasado fin de semana con una intervención del propio Xi Jinping, y ahora con esta TPAC, este Tratado Transpacífico Internacional en el que China podría incorporarse, la reacción que pudiera haber es la de Estados Unidos que diga, pues mejor me salgo del TEMEC. Estamos jugando con pólvora, ¿eh? El gobierno federal colocó 12.500 millones de pesos en un nuevo bono de tasa fija a 5 años para incrementar la participación de inversionistas y mejorar las condiciones de liquidez en el mercado secundario, según informa Hacienda. En el último mes y medio, la Comisión Reguladora de Energía clausuró 3 terminales, una en Tuxpan, otra en Puebla, otra más en Hermosillo. Las inversiones en terminales de almacenamiento en operación suman unos 1.500 millones de dólares y están todas empezando a ser vistas con lupa por la autoridad, argumentando que también ahí se trafica ilegalmente con combustibles. Esto nos pudiera hacer llegar a una escasez, se estaría provocando una escasez de combustibles en México. Es el principio. El sindicato petrolero, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana está emplazando a huelga a Petróleos Mexicanos porque el contrato colectivo de trabajo ya se venció y no hay un acuerdo para aumentarle el salario a los trabajadores. Más de 1 millón de mujeres perdió su empleo en México. ¡1 millón! Veamos la proporción de mujeres perdió su empleo en México. Y esto a raíz del COVID, muchas de ellas, sobre todo mujeres entre 25 y 44 años de edad, tienen que entrar en la informalidad ante la falta de ingreso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la regulación a la objeción de conciencia prevista desde el 2018 en la Ley General de Salud, misma que deberá ser reformada por el Congreso para incluir lineamientos sugeridos por ministros. Durante la pandemia por el COVID, las muertes no han sido solamente la causa por el virus en la Ciudad de México, que por cierto ha sido en mucho, por ejemplo, una segunda causa importante ha sido la de los suicidios, que ha aumentado de manera escalada a través de un informe que nos da el INEGI. Por otra parte, es el índice de suicidios más alto que se ha tenido en México en más de 2 décadas. Alrededor de 1 millón de adultos mayores en México tiene Alzheimer y en su cuidado la familia es la responsable, ya que el 1% de la población con Alzheimer en México es atendida por el sector público. El órgano interno de control del INEGI recibió el certificado de sistemas de gestión antisoborno, con lo que se convierte en el primer ente fiscalizador a nivel nacional en alcanzar la certificación con estándares internacionales en materia anticorrupción. Los ayuntamientos de Tamaulipas aprobaron por mayoría otorgar seguridad de por vida con cargo al erario al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El Congreso de Tamaulipas presentó una iniciativa para reformar la Constitución local y evitar que Irving Barrios, fiscal general de justicia, sea removido hasta cumplir el periodo de 7 años para el que fue electo. En su cuarto informe de gobierno, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, convocó a construir un proyecto común sin ideologías. ¿A quién se vio en ese cuarto informe? Bueno, Arturo Montiel se andaba placeando. ¿Se imaginan ustedes cómo anda el nivel de la política en México? Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en casos de feminicidios tienen graves deficiencias por inacción y negligencia que ha derivado en pérdida de evidencia, según denuncia Amnistía Internacional. A una semana de que se concrete el relevo al gobierno de San Luis Potosí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propuso validar el triunfo de Ricardo Gallardo y con esto entrará a gobernar San Luis Potosí. Creo que el Estado va a entrar en una etapa de una profunda crisis con este gobierno nuevo. A 2 semanas de concluir su gestión, el gobierno de Nuevo León, el señor el Bronco, presenta así como proyecto la primera etapa del Parque de la Libertad con una inversión de 150 millones de pesos. Es de los logros enormes del gobernador de Nuevo León, que ha sido un absoluto desencanto. Diego Sinue Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, habla con este evento sucedido en Salamanca de un regalo bomba
de actos de terrorismo. El presidente de la República acepta que estos explosivos utilizados en San Luis Potosí son el preámbulo de lo que pudieran ser actos terroristas, y el Departamento de Estado norteamericano en Estados Unidos clasifica terrorismo toda aquella acción que debe de ser susceptible de ser perseguida por las autoridades norteamericanas. El INAI denunció que la Plataforma Nacional de Transparencia sufrió un ataque informático, lo que provoca que opere de manera intermitente. Estados Unidos enviará a México un nuevo lote de 1.750.000 vacunas contra el COVID de Moderna, que hace que el suministro dado por Estados Unidos al gobierno mexicano, bueno, a la población en México, ya rebase los 7.600.000 vacunas. No ha habido otro país que reciba más dosis altruistas de vacunas que México de parte de los Estados Unidos. Anthony Fauci, médico en jefe del gobierno de los Estados Unidos, instó a las personas vacunadas contra el COVID a esperar hasta que sean elegibles para una dosis de refuerzo. La vacuna Pfizer contra el COVID funciona y es segura en niños entre 5 y 11 años, según anuncia la compañía, que pedirá la autorización para este rango de edad al gobierno norteamericano. Por otra parte, Breakthrough Energy, organización fundada por Bill Gates, anunció que reunió más de $1,000 millones de empresas para financiar proyectos de energías limpias. Estados Unidos incluye a 5 jueces del máximo tribunal de El Salvador, a la fiscal general de Guatemala y a uno de sus funcionarios en la lista de personas que socavan la democracia. Oigan esta, el presidente Nayib Bukele cambió su perfil en el Twitter y se autodenominó el dictador de El Salvador. Yo espero que esto sea broma, pero entre bromas y veras, el hombre ya consiguió que el Congreso local en su país le dé la posibilidad de un siguiente mandato sin tener que esperarse un periodo perentorio para buscar otra vez una elección. Hoy estamos transmitiendo a través de nuestro portal en centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en Central FM, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana. Regreso con más noticias. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Roberto José Pacheco, a quien saludo como siempre con mucho cariño. ¿Cómo está, Roberto José? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Igualmente te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Hay un dicho muy mexicano, Pedro, que dice, más vale tarde que nunca, y es que por primera ocasión en lo que va del actual régimen, el responsable en turno en la Secretaría de Gobernación, en este caso Augusto López Hernández, se reúne con todos los coordinadores de los grupos parlamentarios que conforman el Senado de la República. Esto fue por espacio de poco más de una hora. El funcionario y legisladores intercambiaron puntos de vista sobre la situación que guarda nuestro país. El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, en una conferencia con los medios, dijo que fue una reunión muy fructífera, de pleno respeto, de comunicación y sobre todo esto para fortalecer la conciliación y que haya un buen diálogo para sacar adelante a nuestro país. Bueno, este encuentro se da, por cierto, horas antes de la comparecencia del Pleno Senatorial de Rosa Isela Rodríguez, quien es secretaria y Protección Ciudadana. Y también dice Ricardo Monreal que fueron invitados todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, es decir, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina y también el comandante de la Guardia Nacional. Escuchemos un fragmento de lo que dice Ricardo Monreal sobre este ambiente que se llevó a cabo el día de ayer en el Senado de la República con el encuentro entre el secretario de Gobernación y los legisladores en pleno. Observé a un secretario de Gobernación atento, receptivo y con apertura real. Así lo observamos todos, los que participamos en este primer diálogo entre el legislativo y el ejecutivo. Bueno, el secretario de Gobernación, Augusto López, va a comparecer, por cierto, a finales de este mes con motivo de la glosa del tercer año de gobierno del presidente López Obrador. Y un asunto que será pendiente es el atentado de este explosivo el pasado domingo
será un tema de esta comparecencia. Veremos qué nos dice la Secretaría de Seguridad en torno a este atentado que ha conmocionado al país. Pedro, mi reporte. Gracias por este reporte, querido amigo. Vamos a hacer una breve pausa y estaré con ustedes de regreso. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hemos venido tratando en este programa el proceso migratorio que está viviendo en el mundo y muy concentradamente lo que pasa por nuestro territorio, no solamente de centroamericanos o de haitianos, sino que también de mexicanos. Es un problema social, es creciente y de enormes consecuencias. Pero ¿qué es lo que pasa en algunos lugares? Vamos a Chihuahua, porque Akbar Delgado nos tiene historias de lo que allí se está desenvolviendo en este drama humanitario que estamos, insisto, empezando a vivir cada vez de manera más presente. Te saludo, Akbar. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenos días. Pedro, querido, muy buenos días. En efecto, historias de migración muy interesantes. Fíjate, una bodega en la ciudad de Chihuahua albergó a 340 migrantes de El Salvador y de Guatemala. Pagaron miles de dólares y fueron rescatados gracias a la intervención policíaca. Todos los días, Pedro, llegaban 5 o 6 migrantes y los iban metiendo a la finca hasta que se formó un grupo de 340. Llevaban 2 meses encerrados. Sobrevivieron comiendo sopas instantáneas, frituras, pan blanco, agua. Había un solo sanitario, Pedro, y muy poca agua de un tinaco que tenía por ahí. Ellos debieron pagar entre $5,000 y hasta $9,000 para cruzar por todo México y llegar a los Estados Unidos. Ante ello, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, manifestó que van a citar a comparecer al delegado del Instituto Nacional de Migración, que, ¿qué crees?, no actuó en esto. Tomamos el acuerdo de citar a comparecer al delegado del Instituto Nacional de Migración para que nos amplíe cuál es la función del Instituto Nacional de Migración, porque realmente quien llevó a cabo el salvamento de estos migrantes fue la Fiscalía General del Estado, con incluso instancias del municipio de Chihuahua que el alcalde dispuso para que se les diera comida y se les diera albergue. Necesitamos la coadyuvancia por parte del gobierno federal. Estamos tomando, el Estado está tomando el municipio atribuciones que no le corresponden. Sí, pero ¿de qué sirve darle presupuesto al Instituto Nacional de Migración si no está actuando? Cada semana, Pedro, en el estado de Chihuahua hay entre 400 y 450 repatriados y se quedan a pernoctar, a vivir en el estado de Chihuahua. La verdad es que esto es muy preocupante conforme va pasando el tiempo. Y te digo algo, Pedro, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, pues definitivamente no aparece. No aparece. No aparece. No aparece. Bueno, pero por lo menos estás tú para denunciar que no aparece y tendrá que aparecer tarde que temprano. Esto, ¿sabes cuál es el problema, Akbar? Que esto está viéndose como un fenómeno creciente. Este tipo de dramas humanitarios ante la salida de la pandemia, ante la parálisis económica del mundo, ante el desempleo, el hambre, esto va a orillar a muchas personas a hacer lo que aquí nos estás narrando. Con el día de hoy de este tema migratorio muy puntual. Y la verdad es que la lectura final es que es una bola de nieve el asunto migratorio para nuestro país. Es correcto. Y esto también para el mundo será un problema conforme se vaya acumulando, porque migración siempre ha habido en la historia del hombre, pero el problema es el número y las condiciones en las que todo esto se está dando. Se juegan la vida, ¿sí? Se juegan la vida. Y mientras tanto las autoridades, mira, insisto, ahí sí. Yo no los veo, Yo también, nada más los oigo. Querido amigo. Es cuanto, Pedro. Buenos días. Gracias, hermano. Hacemos un corto regreso con el señor Pedro Ferriz Híjar. Está presente, listo con ustedes después de estos mensajes. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy aquí con mi querido hijo
A quien saludo como siempre con muy buenos mucho gusto. días. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Y bueno, me quedé pensando con lo que platicábamos tras bambalinas sobre este fenómeno migratorio y lo que ha desatado hacia México esta una crisis importantísima que nos ha pegado, y principalmente con los haitianos, ¿no? Ayer vimos imágenes y videos sobre lo que está sucediendo en la frontera norte. Ahorita lo platicabas allá en Acuña, con la frontera con los Estados Unidos, en donde hay un grupo de haitianos que fueron recibidos a caballazos por los norteamericanos. Quiero poner algunas imágenes de lo que se vio de estos haitianos que estaban siendo jalados, algunos de ellos inclusive latigueados, no con látigos, pero las riendas que tienen estos caballos son riendas muy largas, y entonces con la propia rienda pues estaban, pues ahora sí que como ganado. Sí, el tratamiento fue tremendo. Fue tremendo, y creo que todo esto pues nos llama a los mexicanos a tener una enorme indignación, sin olvidarnos que hace escasos meses estos mismos haitianos estaban siendo lastimados, perseguidos, atacados por la Guardia Nacional, por México. Entonces, también no se vengan a dar aquí baños de pureza, diciendo que, ay, yo pensé que ya se había ido Trump y que Joe Biden y que quién sabe qué. Sí, porque hubo mucha reacción en las redes que hablaron de esto. Muchísima. Ahora, sí es indignante ver estas escenas. Sí lo es. Por supuesto que lo es, porque las crisis son así. Esto fuerza que haya comportamientos que son extralegales, infrahumanos. Ahí hay pues atentados en contra de todo, de la propia dignidad del hombre, y pues se agolpa de una manera pues así como lo estamos viendo, ¿no? O sea, yo cuando vi estas fotografías, hijo, son muy lamentables. Me sentí en una película de ciencia ficción. Ahora, que sepa la gente, estas fotografías son unas fotografías que se tomaron en este momento, pero que pasan todos los días. Sí. Todos los días las tanto migración en México como en los Estados Unidos se tienen que enfrentar a este tipo de personas que tratan de cruzar ilegalmente. Ahora, estas imágenes detonaron una llamada entre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, con Blinken. Anthony Blinken, en donde Marcelo hoy explicaba en la conferencia mañanera, y en específico sobre los haitianos, sobre un programa que se llama TPS. Un programa que se llama TPS en los Estados Unidos, que, para explicarle a Marcelo lo que significa TPS, significa Temporary Protection Status Program. Entonces, estos programas de protección temporal que tienen los Estados Unidos, tenemos que decirles una cosa: solamente aplican para las personas que ya están dentro de los Estados Unidos. Y en el caso de los haitianos, desde, quiero decir, agosto del 2020, se da este programa del TPS hacia Haití, y se les da una permanencia legal en los Estados Unidos durante 18 meses. Ahora, este conflicto migratorio, nuevamente, es muy complejo, no es una cosa sencilla, porque en los Estados Unidos, así como en México, el entrar ilegalmente al país es un delito de por sí. Ese es el delito más importante que tienen los migrantes cuando cruzan la frontera ilegalmente, el entrar ilegalmente, porque ahí está, en la ilegalidad, no es legal. Entonces, por supuesto, se te dejan venir 30, 40, 50, 60, 100 personas, y las estrategias que utilizan tanto en la frontera norte como en la frontera sur, pues es de tratar de que no pasen. ¿Qué van a hacer con ellos una vez que los tengan, los tienen, los apresan, se los llevan y los regresan a México? Lo que convierte entonces esto ya en un problema binacional, y lo vimos en este puente en Acuña, en donde está pues totalmente ocupado por los haitianos, y dicen, pues a mí de aquí muéveme. Y este tipo de campamentos provocan pues una insalubridad para la ciudad en la que están, y una inseguridad, un problema de seguridad, un problema de empleo. No con ello diciendo que las personas que viajan son criminales, porque la mayoría de ellos no lo son. Son personas que están tratando de huir de la violencia de sus propios países, y en el caso de los haitianos en específico, están huyendo de una serie de catástrofes
catástrofes. Haití ha pasado por terremotos. Bueno, mataron a su presidente. Magnicidios. Han pasado de todo. Entonces, muchos de estos haitianos, no creas que llegan de Haití a México, que sería la ruta más corta, ¿no? Pues ahora sí que, no te voy a decir agárrate un barquito, pero sería la ruta más corta de Haití a México. No, muchos de estos haitianos estamos viendo, han tenido que pasar por muchos otros países. Llegan a Brasil, llegan a Chile, y de ahí empieza la caminata hacia México, y de ahí obviamente pasando por Centroamérica, y lo que se les pide al gobierno mexicano es que se les dé un libre paso hacia los Estados Unidos, pero el gobierno mexicano tampoco lo puede hacer, porque por un lado, aquí viene lo que estábamos platicando ayer, la política internacional del país. Por un lado, pide, da vacunas, oye, yo te ayudo, migración, que quieres qué, y por otro lado, tiene reuniones como la de la CELAC, en donde deja entrar a Nicolás Maduro, en donde está Miguel Díaz-Canel, en donde vemos al representante de Daniel Ortega, todos señalados por el gobierno de los Estados Unidos, y tratar de mantener una relación con los estadounidenses. Francamente, ha resultado ser una labor titánica. Pero bueno, eso como primer tema. Como segundo tema, creo que es importante que tengamos un poco más de conciencia a los mexicanos y de exigirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador resultados sobre sus acciones. Las medicinas contra el cáncer. ¿Cuánto tiempo nos llevan diciendo, ya llegaron, ya las compramos, ya las tenemos? Todos los martes tenemos a un secretario de salud que sale a explicar en dónde se han distribuido las... Pero no hay medicamentos. No hay. No, lo que pasa es que hemos entregado 5 millones de piezas al hospital de quién sabe qué, y cuando llegas al hospital de quién sabe qué, no tienen ni paracetamol. No. Entonces, todo esto debe de desatar un escándalo importante sobre los resultados que le tenemos que pedir al gobierno, y no solamente dejarnos llevar por lo que dice el presidente de la República en sus conferencias mañaneras, que nos damos cuenta que son mentira tras mentira tras mentira, porque de nada lleva pruebas. No hay una sola facturita. ¿Qué les cuesta presentarnos una facturita? Una factura de decir, miren, aquí está la compra de los medicamentos. La factura. No quiero ver las cajas, olvídate de eso. La factura. No, nos llega el secretario de Salud a decirnos, se hizo aquí con un PowerPoint ahí que Jesús Cuevas modifica. Pero, y esconden las posibles evidencias. Y esconden todo tipo de evidencias. No hay resultados sobre absolutamente nada en tantos temas que hay en el tintero. Hoy, otro tema que va ciertamente relacionado sobre la forma en la que piensa el presidente de la República. Hablaba de que un contribuyente del SAT le tuvieron que regresar 1,000 millones de pesos. La hermana de Emilio Azcárraga. Se tuvieron que regresar el dinero. ¿Por qué? Porque el gobierno no pudo fundamentar el cobro de esos 1,000 millones de pesos. Y entonces las élites del poder se amparan en el derecho. Pues para eso está el derecho, para ejercerlo, para verlo, para hacerlo. No, pues te digo, no conozco el caso en específico del contribuyente, pero si el contribuyente ganó el juicio... ¿Te ganó el juicio? Perdóname, pues te ganó el juicio. Se cobijan en el derecho. Se cobijan en las leyes. Pues es que el único que se pasa por las leyes por el arco del triunfo pues es usted, señor presidente. Y creo que los mexicanos, pues sí, definitivamente tenemos que hacer al presidente responsable de sus hechos, responsable de lo que nos dice, y por supuesto darle un cabal seguimiento a todo lo que hemos visto que el presidente promete y no da absolutamente nada. De la rifa del 15 de septiembre ya ni te quiero explicar. No. ¿Quién se sacó el departamento de la Barbie? Todos estos que lo único que acaban siendo son cortinas de humo para distraer a este auditorio, no quiero usar la palabra chairo, pero chairo, que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que con este tipo de rifitas y cositas ahí les va aventando, los distrae de temas verdaderamente preponderantemente importantes para nuestro país en desarrollo económico, en crecimiento, en inversión, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues sí, y sigue la mata dando, porque de populismo sí traemos un buen rato. Y seguirá. Sí, seguirá. Gracias como siempre, querido hijo. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y
como siempre y con mucho cariño damos paso a Ernesto Peña, que nos tiene como siempre un análisis interesante que nos pone a pensar esta mañana y siempre. Querido amigo, te saludo, buenos días. Hola Pedro, buenos días, que sea una buena semana. Han sido semanas muy interesantes, muy intensas, en medio de inundaciones y temblores y de muestras inesperadas, Pedro, de un afecto descarado por las dictaduras latinoamericanas que asombra por incomprensible, considerando el daño y la decadencia que todas esas tiranías han causado y siguen causando en la región. Con todo este contexto, hoy termina, Pedro, hoy termina México, hoy termina el verano. Estamos por entrar al Q4, arranca el otoño, el último cuarto de juego en el fútbol americano. El último cuarto de este juego que se llama 2021 ha sido sin duda complicado, lleno de reto y de exigencias de toda especie. No sé cómo vas, México, no sé cómo vas, pero sí sé que ha sido un año difícil y que no podemos parar, ni bajar el ritmo, ni desesperar. Mantente interiormente fuerte, esa es la mejor medicina, mantente interiormente fuerte. Si te sirve de algo, déjame decirte, las cosas que nos suceden todos los días, no están todas en tus manos ni en tu control directo. Lo único que esté en tus manos enteramente es tu reacción. No actúes por impulso. La impulsividad es la peor forma de actuar. No es inteligente, no pierdas la cabeza, no te sirve. El principio 90-10 dice que solamente el 10% de un suceso de negocios o de la vida cotidiana está relacionado directamente con nosotros y nuestras acciones directas. El restante 90% está determinado por las circunstancias y por la forma en la que reaccionamos a cada situación que se nos presenta y que continuamente nos sorprende. Realmente no puedes siempre evitar que un cliente no te pague a tiempo, que te pospongan en el último momento una junta que has preparado durante semanas, que el auto se descomponga, que tu avión se retrase, cosas que pueden arruinar tus planes, sí, pero que están completamente fuera de tu alcance y de tu voluntad. Lo único que sí puedes controlar es tu reacción, tu manera de enfrentar la situación, tu manera de corregirla, de entenderla, de adaptarte a ella. Si un mesero tira el café sobre tu camisa blanca, por ejemplo, si los negocios no van al ritmo que tú quisieras que fueran, o si alguien incumple con un acuerdo que fijó contigo o malintencionadamente se aprovecha de ti, puedes maldecir, puedes gritar, puedes violentarte, puedes tomar acciones precipitadas y tener el peor de los días y eventualmente complicarlo todo un poco más de lo que ya está. O puedes también mantener la calma, entender la situación, pensar rápido y adaptarte, tomando con inteligencia todas las acciones que estén a tu alcance para resolver lo más pronto posible y enderezar las cosas. Muy rara vez vale la pena reaccionar con agresividad y nunca conviene actuar por impulso. Calcula el efecto de tus acciones y visualiza rápido el resultado por algunos segundos antes de actuar. Y entonces vas a obtener siempre la mejor solución posible. Mantente emocionalmente inteligente en todo momento. Que nada te detenga, México. Estamos para lograr lo que nos proponemos. Eso es lo único importante. Lo único que debe guiar tus acciones es alcanzar las metas que te fijas. Entonces, sé muy cuidadoso en fijarte metas alcanzables, inteligentes, valiosas para tu entorno, valiosas para ti, para los tuyos, pero también para la sociedad de la que formas parte. Eso es lo único importante. Inicia el otoño, los árboles lo reciben bien, saben que es la antesala del invierno y saben también que el invierno va a traer una nueva primavera. Este carrusel, México, no deja de girar. A un final le sigue siempre un nuevo comienzo, que sea un gran final de año. Q4. Último cuarto de juego. Aquí vamos. Gracias, este es el último cuarto de juego. Y sí, tienes toda la razón. Hay formas de reaccionar, pero también hay otras de accionar. Accionar la solución es mucho más fácil y un camino mucho más corto que reaccionar para después tener que accionar luego de que a lo mejor perdiste tiempo y algo de desgaste en tu propio interior. Hay que evitarlo, hay que evitar ese desgaste. Sin duda, Pedro, así es. Y mira, ya estamos aquí.
que valga la pena. Pongamos todo lo que está en nuestra parte y hagamos que las cosas funcionen. Las cosas, en efecto, pueden funcionar o pueden no funcionar. Nuestra manera de actuar tiene mucho que ver con el resultado que estamos buscando. Mucho que ver. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por supuesto, por lo que estoy viendo el público en reacciones, también. Te mando un abrazo, mi querido amigo. Te abrazo con cariño, Pedro. Aquí vamos. Gracias. Aquí vamos. Q4. Una breve pausa, regreso con más información. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Sports World. Y vamos directamente con mi querido Alex Reyes, que nos tiene, como siempre, información del mundo de los deportes y de algunos asuntos de carácter judicial. En esta ocasión te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola, Pedro. Gusto en saludarte. Buen martes para ti, para todo el auditorio. Yo pensé cómo definir esta sección en martes y creo que queda como la tragicomedia en el deporte, Pedro. Y te voy a dar 4 temas que tienen que ver con esto. Primero, en los Juegos Olímpicos todos recordaremos el momento en el que la alterista de Chiapas, pero radicada en Baja California, Aremi Fuentes, consiguió la medalla de bronce, siendo la tercera para nuestro país y pues convirtiéndose en la 4ª levantadora de pesas en la historia de México en conseguir una presea en Juegos Olímpicos. Como siempre pasa, bueno, pues llegando todo mundo quiso tomarse fotos, todo mundo quiso aprovechar el momento. Claro está que en Baja California no dejaron pasar la oportunidad, Pedro. Para quienes nos acompañan a través de la radio, estamos viendo en televisión el momento en que David González, que por cierto es papá de Adrián, el Titán González, beisbolista famosísimo, y de Edgar González también, que ha trabajado con la 4T durante este sexenio, le entregó un cheque por 50,000 pesos. 50,000 pesos para una medallista olímpica. Bueno, pues en fin, eso fue lo que el gobernador todavía en funciones, Jaime Bonilla, le ofreció. Ayer Aremi Fuentes denuncia que el cheque no tenía fondos. 50,000 pesos y no tenía fondos el cheque. Además de tragicomedia, es un poco miserable porque Pedro, pues tratar así a un atleta, la que sea, pero además medallista olímpica, no tiene nombre. La segunda historia tragicómica del martes, Pedro. El 23, pasado mañana, arranca un mundial de béisbol en Ciudad Obregón, allá en Sonora, que hoy ya la encabeza Alfonso Durazo, y pues vienen varias naciones. Ayer la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón, pidió una tregua, adivina quién, a los cárteles que trabajan en la localidad, que por favor se tomen 10 días de descanso, que los dejen llevar en paz este evento que claramente se ve en muchos países del mundo para dar una buena imagen de México y de Ciudad Obregón y del estado de Sonora. La Canaco pidiendo una tregua, cosa increíble, pero también esta historia del día de hoy. Pero en fin, estaremos muy al pendiente de la delegación mexicana que participará en este mundial. Y la tercera, hace unas horas se da a conocer que el SAT congeló las cuentas, adivina de quién, de la CONADE. Imagínate tú que le congele una institución pública federal las cuentas a otra institución pública federal por malos manejos. Tengo que decir, para salvedad de Ana Guevara, que esta acusación viene desde el 2018, cuando estaba otro impresentable en la CONADE, que era Alfredo Castillo, pero que no pudieron solventar los requerimientos de la autoridad hacendaria. Y bueno, pues así las cosas. La otra, que es más trágica que cómica, desde luego, es que Fidel Curi, todos lo recordamos como propietario muy polémico, con muchas imágenes ciertamente desagradables, una vez que borracho quiso agredir al presidente de los árbitros, que no le pagaba a los jugadores, que no quería pagar los 120 millones de pesos por haber descendido su equipo, que era la regla que tenía en ese momento la Liga de Fútbol. Bueno, pues ayer fue detenido en el Estado de México por presunta responsabilidad en pues temas como defraudación
Y bueno, pues es una imagen que no quisiéramos ver porque al final tuvo mucho que ver en un estado muy importante, claramente un personaje polémico, Pedro, pero bueno, pues de estas cosas que además no se ven tan seguido, ¿no? Pero últimamente hemos visto personajes públicos, mediáticos, en el momento en que son aprehendidos por autoridades estatales, en este caso, porque entiendo fue la Fiscalía del Estado de México, a petición de la Fiscalía General de la República. Fidel Curi, hombre polémico, sin duda alguna, dentro y fuera de la cancha, bueno, pues está detenido en el penal de Almoloya este martes de historias cómicas, y esta es la última. Algunas buenas, bonitas historias. La NFL sigue ofreciéndonos partidos extraordinarios. Ayer la primera mitad cerrado, el partido entre los empacadores de Green Bay y los Leones de Detroit. Se fueron arriba los visitantes, los Leones, y estuvieron dando buena batalla en la primera mitad. Ya después, entre Aaron Rodgers, el mariscal de campo, que después de no tener un solo pase de anotación la primera semana, ayer tuvo 4, y sobre todo la gran figura, el corredor número 33 de los famosos cabezas de queso, Aaron Jones, 4 anotaciones, 1 por tierra, 3 por pase, la figura, y los empacadores ganan 35-17 el partido de cierre de la semana 2 de la NFL, Pedro. Y bueno, para los futboleros y sobre todo para los aficionados de Chivas, aquí las palabras de Ricardo Peláez. ¿Qué esperan? ¿Qué buscan? A Mauri Vergara, Ricardo Peláez y incluyendo a Marcelo Michele Año, que será el técnico interino durante algunas semanas hasta que encuentren a un perfil como lo quiere Ricardo Peláez. Aquí sus palabras. Hoy vamos a buscar un técnico quizá con un perfil más joven, sin importar tanto si ha ganado mucho o no, pero con 2 características principalmente, diría yo, ¿no? Que pueda potenciar a los jóvenes. Hoy tenemos un plantel en cantidad y calidad muy joven, diría yo. Y un segundo punto, que su forma de juego apueste mucho más por la dinámica, quizá por la velocidad, por la explosividad, y que podamos, que estos elementos nos den un poquito más de un mejor funcionamiento, ¿no?, dentro de la cancha. Entonces, bueno, pues eso están buscando. Si usted conoce a algún entrenador joven que en México les dan muy poca oportunidad con estas características, háblele a Ricardo Peláez, porque lleva 3 años en Chivas y no lo ha encontrado. Luis Fernando Tena, Tomás Boy y ahora Víctor Manuel Vucetich, los técnicos cesados por esta nueva directiva encabezada por Amaury Vergara. Y bueno, pues a ver, es semana de clásico, el fin de semana visitan a las Águilas del América. Así es que, Pedro, bueno, pues con estas historias cómicas, te mando un abrazo. Así el deporte, tristemente, en nuestro país en algunos casos, Pedro. Gracias, mi querido amigo, como siempre. Gracias, te saludo, te abrazo y buenos días. Gracias. Buenos días, Pedro, buen día. Buenos días. Vamos directo a un resumen, las noticias más importantes. Sports World presentó. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Y vamos directo a un resumen de lo más importante que le hemos estado informando. La fusión entre Kansas City Southern y Canadian Pacific fortalecerá las cadenas de suministro de industrias ubicadas en los 3 países del TEMEC. Esto lo dice Patrick Ottensmeyer, que es el CEO de Kansas City Southern. A través de este acuerdo, que representa un valor de transacción de $31,000 millones, ambas empresas van a crear la primera red ferroviaria de una sola línea para unir a Canadá, a Estados Unidos y a nuestro país. Arrancó la Climate Week Nueva York 2021. En la sesión de apertura participó como orador Fernando González Olivieri, director general de Cemex. Se trata de una de las cumbres climáticas internacionales más grandes que reúne a líderes empresariales, gubernamentales y a la sociedad civil para mostrar la acción climática en el planeta. Por cierto que Cemex fue reconocida en España
dentro de las 10 mejores iniciativas de innovación 2020 por la ubicación de sus hospitales móviles durante la pandemia en el del COVID-19. El fabricante de computadoras HP, Hewlett Packard, la firma de bienes de consumo Procter & Gamble y la compañía de café de cápsulas Nespresso se suman a una iniciativa corporativa para reducir de manera drástica sus emisiones de gas de efecto invernadero a lo largo de casi 2 décadas. El Banco Central de los bancos centrales del mundo, que es el Banco de Pagos Internacionales, advierte del creciente riesgo de una burbuja de precios en los mercados de activos centrado en el medio ambiente, la creciente urgencia por limitar el calentamiento global y abordar otros problemas como la desigualdad racial o la social ha hecho que la inversión ambiental, social y gobernanza haya ganado popularidad en los últimos años. Algunas estimaciones indican que los activos centrados en esta inversión ambiental, social y de gobernanza se han disparado hasta alcanzar un valor de $35 trillones, que representan ahora más de un tercio de todos los activos gestionados profesionalmente por bancos y por fondos de inversión. Es tremendo, ¿eh? A junio pasado, 5 administradoras de fondos de retiro Afores perdieron participación en el mercado y Citibanamex encabeza la lista. La Afore Citibanamex llegó al 6º mes de este año con 9.700 millones de cuentas, millones en cuentas administradas, una pérdida del 20% con respecto al número de cuentas que tenía en el mismo mes del 2020. Y también decir que las dificultades para obtener una cita en el SAT para tramitar pasaportes u otros documentos oficiales se vieron agravadas por la pandemia, afirman expertos. Explican que algunos factores que obstaculizaron son desigualdad en la digitalización entre instituciones gubernamentales, falta de seguimiento electrónico y de automatización de trámites, poco personal y aforos reducidos en oficinas de gobierno. También decir que las empresas de bienes raíces en China altamente en dificultades corren el riesgo de colapsarse, ya que Evergrande, el desarrollador del país, muy endeudado, está al borde de la quiebra, según alerta Jenny Zheng, que de Alliance Bernstein. Y esto trajo el día de ayer una caída estrepitosa en los mercados. Hoy ha venido una relativa recuperación, pero en la semana veremos con mucha atención cómo es que se comporta el mercado en función de esta inmobiliaria, una de las más grandes del mundo. Con esta información nos vamos. Gracias, como siempre, por el favor de su atención a esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Se despide a nombre de todo este equipo de trabajo su amigo Pedro Ferriz de Con, a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y de nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Estaremos en comunicación con ustedes constante a través de las redes sociales, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, en nuestros canales de YouTube y siempre con la idea de estar presentes ante ustedes y de llevarles por el mundo no solamente de la información, sino de la verdad en la información. Gracias, que tengan ustedes un buen día de trabajo. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.